Bien, buenas tardes chicos de redacción avanzada. Hoy vamos a ver el tema de los usos de la H y vamos a ver algunos ejercicios con esta grafía que de repente se nos complica y puede ser una grafía muy complicada. Veremos algunos usos y vamos a comenzar con lo siguiente. Para empezar, se van a escribir con H algunos verbos, entre los que tenemos el verbo haber, el verbo hacer, el verbo hallar, el verbo hablar y el verbo habitar. Y todas sus conjugaciones, todos sus derivados y conjugaciones van a ser escritas con la grafía H. Como ejemplos tenemos haga, hablemos, hablará, que son derivados y son conjugaciones de los verbos ya mencionados. Tenemos también que, bueno, como en toda regla ortográfica hay excepciones. Entonces tenemos las siguientes palabras que van a ser excepciones y que no van a ser escritas con H. Entre ellas están oquedad, orfandad, orfanato, osamenta, osario y ocio, que se refieren a los huesos, más específicamente, oval, óvalo, ovario, oler, etcétera, bueno, entre algunas otras, que se van a escribir sin H porque no la tienen o no llevan esta grafía en su origen. Y las palabras hueco, huérfano, hueso, huevo, huesca, huelo, que también están relacionadas con las de arriba, la van a llevar, o sea, estas sí van a llevar H porque comienzan con un diptongo, que en este caso es el diptongo hue. Entonces, las palabras que comienzan con diptongo, hue, ye, hua, van a ser escritas, van a comenzar con H por regla ortográfica. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hago un paréntesis entre estas reglas porque uno de los errores que yo encuentro en sus trabajos más comunes con el uso de la H es la diferencia entre el uso de la H cuando la palabra a funciona como un verbo, como el verbo haber, que es un verbo auxiliar que va acompañado de otro verbo, y cuando a no lleva H y que funciona como preposición. Entonces, en un caso va a llevar H y en otro caso no la va a llevar. ¿Cómo podemos distinguir cuándo la lleva y cuándo no lleva H la vocal A? O sea, la vocal cuando no lleva H. Bueno, aquí pongo dos ejemplos. En el primero, por ejemplo, es una oración, ¿no? Dice, él ha llevado clases virtuales. Él ha llevado clases virtuales. Tenemos el verbo auxiliar que viene del verbo haber, que es a, junto a otro verbo, porque forman lo que se llama verbos compuestos. Entonces van los dos verbos juntos, que son a del verbo haber y llevado del verbo llevar, pero en conjugación de verbo en pasado participio, terminaciones ado, ido. Si lleva una terminación ado el verbo en pasado participio junto al verbo auxiliar a, entonces vamos a saber que a va a llevar H. Entonces, solamente si tenemos otro verbo conjugado en pasado participio con terminación ado, ido, entonces es que lo que le antecede la A va a llevar H. Y el otro ejemplo para distinguir cómo podremos saber que no va a llevar H, pues cuando funciona como preposición, es decir, como una palabra que funciona como enlace entre otras dos, o como nexo. La preposición es una palabra que funciona como nexo entre dos palabras. Dice, voy a corregir mi redacción, dice la segunda oración. Entonces, se fijan que está la palabra, la preposición a, y junto a un lado tenemos un verbo que es corregir, pero no está con terminación ado. O sea, no hay terminación ado y por lo tanto, al no haber terminación ado, no va a llevar H. Entonces, el de arriba sí tiene un verbo a un lado que tiene terminación ado, por lo tanto sí lleva H la A. Entonces, al tener verbo en pasado participio ado, sabemos que va a llevar H a, y si no tenemos verbo en pasado participio, pues no va a llevar H. Esa es la forma en la que podemos diferenciar cuándo va a llevar H la A y cuándo no va a llevar H la A. Les digo esto porque esos son errores que yo encuentro muy frecuentemente en los trabajos de redacción. Entonces, para que quede esa duda aclarada, ahí está el ejemplo, ¿no? Y pues, esto lo podemos platicar en la videollamada. Si todavía quedan dudas, ahí lo resolvemos, ¿no? Pero ese es el ejemplo y pues voy a mandar las diapositivas para que lo vean también ahí más claramente. Bueno, pasamos a lo siguiente.
Entonces, vamos con la regla ortográfica de los diptongos en el caso de la H. Palabras que empiezan con wa, we, wi y ye. Todas las palabras que inician con wa, we, wi y ye van escritas con H, porque nos dice la regla, inician con estos diptongos. Cada vez que se inicie con los diptongos wa, we, wi y ye, se va a iniciar con la grafía H. Como ejemplos, pues guarache, hueso, huir y hielo. Y bueno, también cuando esté la H intermedia, o sea, cuando tengamos estos diptongos intermedios en la palabra y venga antecedido por una vocal, o sea, el diptongo venga antecedido por una vocal, se va a escribir entre medio H. Y como ejemplo tenemos las siguientes palabras: chihuahua, ahuecar y rehuir. Tenemos los diptongos, si se fijan, están en medio de la palabra, y tenemos en la sílaba anterior, que es lo que nos dice la regla, o sea, en la sílaba anterior tenemos una vocal, van precedidos por una vocal, que es la I, aquí la A, y en este caso la E. Por lo tanto, como van antecedidos por una vocal, van a ir con H intermedia, una H entre el diptongo y la vocal que le antecede a la sílaba del diptongo. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. ¿Qué van a hacer ustedes en la actividad? Bueno, tenemos la primera actividad que ustedes van a realizar, es que escriban en su cuaderno las siguientes palabras en esta lista y van a añadir la H que falta con un color distinto. Eso lo van a hacer en su cuaderno para ir practicando la regla. Esa va a ser la primera actividad. Bueno, la siguiente regla nos dice, ya nos habla de las raíces griegas y latinas, de por qué van a llevar H las palabras, porque también atienden a las raíces greco-latinas. ¿Qué son las etimologías? Bueno, porque entenderán ustedes que todas las palabras provienen, sobre todo en nuestro idioma, ¿no? El idioma, el español, tiene palabras que provienen del griego y del latín, y más o menos los porcentajes andan en que nuestras palabras, el idioma tiene aproximadamente entre un 60 y un 70% de palabras provenientes del latín, y el otro 25% más o menos palabras provenientes del griego. Este es un dato que no se los había comentado, pero es un dato curioso, sobre todo para que ustedes conozcan las raíces de nuestro idioma. Y podemos así comprender, por ejemplo, por qué se escribe una palabra como se escribe, por las raíces. Les vamos a ver algunas raíces, sobre todo en palabras compuestas que tienen H, que usan H. Entonces comenzaremos con las siguientes. Ema, hemo y hemato van a significar sangre por la raíz griega, y por lo tanto tenemos aquí un ejemplo. Hay una palabra como hemofilia, que por la raíz hemo va a llevar H, y su otra palabra compuesta, que es filia, va a significar amor. Por lo tanto, hemofilia es una palabra que significa amor por la sangre, hemofilia. En este caso, bueno, pues, ¿quiénes son hemofílicos? Bueno, pues los vampiros. Los vampiros son hemofílicos, los vampiros sufren de hemofilia, sienten amor por la sangre. Entonces, la palabra también pedofilia, ¿no? Pedo, infante, filia, amor, se habla de las personas que sufren un trastorno y sienten, pues, este furor por los infantes, ¿no? Amor por los infantes, y pues es un trastorno psicológico, ¿no? Trastorno mental. Hemi, que significa medio o mitad. Bueno, tenemos como ejemplo la palabra hemisferio, y tenemos ahí en la imagen también pues un hemisferio norte y un hemisferio sur, o sea, la Tierra dividida en dos, hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces la palabra hemi significa medio o mitad. Hexa, que significa, bueno, ahí hay un errorcito ahí, que significa 6, tenemos como ejemplo la palabra hexaedro, que es un polígono de 6 lados. Hepta, que significa 7, que como ejemplo tenemos la palabra heptaedro, polígono de 7 lados, por sus raíces hexa, hepta. La raíz helio, que significa sol, por lo tanto, como ejemplo tenemos el heliocentrismo. Recordarán ustedes la teoría heliocéntrica a la que alude este famoso científico Galileo, en la que la Tierra va a girar alrededor del Sol, o sea, el Sol es el centro. Entonces,
se habla de que pues todos los planetas van a girar alrededor del Sol. Antes había otra teoría, que era la teoría geocéntrica, en la que la Tierra, teoría geocéntrica, entonces va a ser la Tierra en el medio y Sol girando alrededor de ella, pero esa teoría pues quedó desmentida y quedó en su lugar la teoría que ahorita tenemos, que es la heliocéntrica, ¿no? El Sol como centro y todos los planetas girando. Hepat, que significa hígado, y como ejemplo tenemos hepatitis. Las dos palabras o las dos palabras que se juntan son itis, que es inflamación, y hepat, que significa hígado. Por lo tanto, la hepatitis sería la inflamación del hígado, que ahí lo tenemos en la imagen. La otra raíz es host, que significa extranjero o enemigo, y como ejemplo tenemos la palabra hostilidad, que como se ve en la imagen, bueno, hostilidad va a ser la cualidad o la característica de una persona que se muestra agresiva. Entonces, alguien hostil es una persona que agrede, que se muestra con agresión. Hosp, que significa huésped, y como ejemplo la palabra hospital, que es el lugar que aloja a personas enfermas. Hospedaje también sería otra palabra, pues, para referirnos a las personas que se alojan en un lugar. Y bien, ahí terminaríamos con esas raíces, y la siguiente actividad sería una similar a la otra, en la que ustedes van a escribir la H restante, o sea, la H que falta a las siguientes palabras, de acuerdo a la regla que vimos de las raíces grecolatinas. Y por último, en la actividad 3, ustedes me escribirían ahí en su cuaderno una oración por cada una de las palabras vistas, tanto en la actividad 1 como en la actividad 2. Esto les daría un total de 20 oraciones que ustedes ya me estarían mandando a la plataforma de Classroom. Espero que hayan quedado claras estas reglas sobre el uso de la H. Miraremos otras reglas que todavía nos faltan para la siguiente semana, y pues espero que les haya quedado claro todo eso. Si no, la pueden repetir el video, espero que les haya quedado lo más claro posible, y nos vemos en la videollamada. Que estén bien, descansen.